Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el concepto de persona versus personalidad. ¿Cuántas veces no hemos encontrado una persona que en apariencia es sumamente extrovertida, humorosa, agradable, relajada, para que uno eventualmente también descubra que esa persona, por ejemplo, puede ser temerosa, con complejos, con una gran inseguridad, o incluso que pudieran ser relativamente violentos, relativamente, llamémoslo así, agresivos? De cualquier manera, esto muy a menudo nosotros los humanos confundimos entre qué es la persona y qué es la personalidad, porque en ocasiones la personalidad puede ser ese conjunto de comportamientos, ese conjunto de respuestas y reacciones al entorno, que pudiera también entenderse como una compensación. Esto es, el que, si por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos encontrado una persona que se siente que no vale en sí misma, que no tiene valor por sí misma y sin embargo es un trabajólico, es decir, una persona que trabaja constantemente, una persona que tiene siempre mucha energía para estar, ya sea en la familia o ya sea en el espacio laboral, incesantemente haciendo todo el trabajo? O personas que estudian obsesivamente y hacen 2 posgrados y continúan en investigación. Podríamos ver en ocasiones que su persona puede sentirse no suficiente, puede sentirse que no sabe o se puede sentir, no que lo sea, por algún rasgo de la infancia en donde le hicieron sentir no inteligente o tonto, que trate con su personalidad de compensar un comportamiento, una tendencia a ser, por ejemplo, muy estudioso o una persona muy obsesiva en el trabajo o una persona muy humorosa, muy graciosa, que de pronto tenga rasgos depresivos, como esta ilustración casi clásica de un payaso, de un clown, llorando. Esto es relevante en estricto sentido porque todos los seres humanos poseemos una persona y una personalidad. Desde la aproximación de la psicología budista, diríamos que podemos nosotros también dividir o estructurar a una persona en sus aspectos burdos de su ser, sutiles y muy sutiles. La parte más burda es la parte de la inmediatez, por ejemplo. La parte más burda es aquella que es nuestra reacción al entorno, es donde estamos nosotros en el presente encarando reacciones físicas, fisiológicas, en donde si tuvimos algún problema el día de ayer o por la mañana, pudiéramos tener un día complicado. Y este aspecto burdo es uno desde donde se argumenta en la psicología budista. Estamos poco atentos en realidad de lo que ocurre y más estamos viviendo una experiencia de pensamientos, emociones, esto es, nuestra narrativa, nuestro guión de la película desde donde estamos mirando allí lo que ocurre, pero ya con, digámoslo así, una personalidad, una reacción compensatoria
a lo que puede estar ocurriendo en los niveles más sutiles. Por ejemplo, siempre los ejemplos nos pueden ayudar a ilustrar también aspectos de la experiencia. Una persona agresiva sale a la calle, se pelea, todo el tiempo está juzgando, le levanta la voz a todas las personas. Esta persona agresiva, por ejemplo, esa podríamos decir que es el aspecto externo, es la parte de la personalidad, y uno diría, bueno, es que esta persona es realmente agresiva, no me cae bien, o como fuere. Pero detrás de ese guión de yo no me dejo, yo soy una persona, digámoslo así, una persona fuerte, una persona asertiva, entre comillas, debajo, ya en la parte sutil, de acuerdo a la psicología budista, pudiéramos tener allí un conflicto importante en términos de inseguridad, en términos de sentirnos vulnerables. Posiblemente somos, ya como adultos, ese niño lastimado que está sintiéndose vulnerable, sintiéndose no afirmado o posiblemente abandonado, y que en esa parte que nos duele tanto, en la parte burda, compensamos. En la parte burda queremos ser siempre los que tenemos la razón, siempre los perfectos, los que vamos a luchar contra la injusticia, cuando en la parte sutil tendríamos posiblemente ese conflicto, eso que se pudiera llamar una guerra civil interior. ¿Desde dónde, cómo se plantea en psicología cuando un adulto se duele física o emocionalmente? Suele ser un niño interior que está lastimado. Desde esta perspectiva, digamos que el aspecto sutil no significa necesariamente que seamos muy sabios. Significa que es allí donde pudiera en ese interior encontrarse lo que llamamos un aspecto de nuestra persona. En lo burdo externo, nuestra personalidad. Y es allí, en esta parte interna, en esta parte sutil, como diría la psicología budista, que podríamos comenzar a sanar, que podríamos comenzar a mirar de manera más compasiva, más ecuánime, lo que pudiera estar sucediendo en nuestra experiencia. Para que podamos completar esta triple estructura, la tradición budista hablaría de un aspecto que se llama muy sutil. En otras palabras, burdo externo, sutil interno y muy sutil, llamémoslo así, profundo. Y ya en el aspecto muy sutil es cuando un individuo puede involucrarse de manera enfática, disculpen, siempre ayuda un té de limón con miel, jengibre, canela. Cuando un individuo se involucra en una práctica de mindfulness, conciencia plena, no desde una perspectiva terapéutica, pero ya más ascética, donde puede profundizar en los estados más sutiles de conciencia y eventualmente lograr desidentificarse tanto de la narrativa burda externa, es decir, la personalidad, como también desde lo interior, estos bloques de construcción que van negociándose, compensándose desde nuestra infancia, y argumentaría el budismo incluso de otras vidas,
estructuras de personalidad, por ejemplo, ser una persona dada a la depresión, a la agresión, a la envidia, a la acumulación obsesiva, a la destructividad, etcétera. Algo que podemos ciertamente trabajar y manejar. Por eso vemos como el mindfulness, la meditación en general, un trabajo terapéutico puede cambiar, y ciertamente desde el interior, puede cambiar esta guerra civil. Pero cuando me refiero a lo más sutil, es desde donde ya podemos acceder, de acuerdo a la propuesta budista, a la posibilidad de despertar la mente, a la posibilidad de reconocer el awareness, lo que está consciente, más allá de una identidad o una identificación en un sujeto y en un objeto. Esto es un poco más, por supuesto, requiere mucho más reflexión, más elementos. Sin embargo, en lo que me quiero enfocar es la parte interna sutil y la parte externa burda, esto es, interna persona, externa personalidad. Porque es allí, en términos prácticos, cómo es que nosotros en realidad pasamos toda nuestra vida en compañía de el incesante flujo de pensamientos y de emociones. Todo el tiempo estamos haciendo sentido de lo burdo externo, de lo que querríamos proyectar al mundo y lo que querríamos el mundo fuera. Pero por otro lado está esta guerra civil mucho más sutil, mucho más compleja, desde donde si utilizamos la referencia psicoanalítica, que siempre es un referente muy enriquecedor en términos de el desarrollo psicosexual o el desarrollo de la psique en el niño, desde donde vemos sus diferentes fases, que sin entrar en detalle, porque ese es un tema en sí mismo, las fases desde donde la fase oral 1, la fase anal 2, la fase fálica 3, la fase genital 4, y hay algunos que agregan también una fase umbilical o intrauterina, es decir, previo a la fase oral. Pero lo que es relevante cuando se estudian estas fases es entender, ciertamente, estemos de acuerdo o no en ese modelo, pero podríamos estar de acuerdo en el hecho que, como se dice popularmente, la infancia es toda una vida, porque es allí donde comenzamos a estructurar la relación objetal, la relación sujeto y objeto, es decir, cómo nosotros comenzamos a estructurar nuestra identidad, esto es, tanto la persona, tanto la personalidad como la persona. Pero empezamos con esa designación como personas desde el vientre materno. Y esto ya lo hemos también hablado en diferentes entregas, con referencias neurocientíficas, trayendo a estudios del doctor Daniel J. Siegel, Antonio Damasio, entre otros, como la conexión de ese bebé a su entorno, a su madre particularmente, va a ser crucial en la conexión de ese bebé eventual adulto hacia sí mismo. Obviamente que lo que queremos es presentar el tema del día de hoy. Siempre les recomiendo ustedes puedan entrar a los diferentes canales o plataformas de Centro Himalaya, tanto en Spotify como YouTube, los podcasts de Apple y de Google.
para que puedan profundizar o podamos profundizar en temas ya discutidos con referencias y reflexiones distintas que enriquezcan también lo que ahora estamos reflexionando. Por supuesto, también en ocasiones damos referencias, algunas páginas web desde donde pueden profundizar o incluso algunos títulos de libros o autores para también enriquecer esta discusión, esta reflexión. Así que, cuando nosotros nos encontramos en esta guerra civil interna, en estricto sentido, la psicología budista nos daría diferentes estrategias y diferentes herramientas, desde donde parte desde lo teórico, lo reflexivo dialógico, al igual que lo meditativo. Y en lo meditativo se trata de comenzar a sanar este proceso, pero no lo podemos sanar meramente por una aproximación religiosa. Oh, no mires que el Buda realmente le va a dar a usted la paz mental. Como más bien lo que se propone desde la tradición budista es aquello que se llama Drishti Bhavana Charya. Esto es, Drishti en sánscrito, comprensión. Uno necesita profundizar, estudiar, problematizar, involucrarse con la propuesta teórica. ¿Para qué? Para que cuando ya tengamos una comprensión, entremos en la meditación y comencemos a hacer las paces, a dialogar, no en un conflicto interno, sino en una validación de todos los elementos que pueden componer nuestro conflicto interno. Ejemplo, un caso relativamente reciente, que no voy a entrar en muchos detalles, pero de una pequeña que a los 2 años papá y mamá se separan y que al siguiente año papá ya estaba con otra pareja, mamá ya estaba con otra pareja, lo cual no necesariamente es malo, pero, y sin saber con mucho detalle lo ocurrido, este duelo del rompimiento de los padres de esta niña de 2 años, al igual que las negociaciones y el acomodo de rehacer una nueva vida con estas nuevas parejas, mamá y papá, trajo también a nuevos hijos, y en esta historia en particular, estas 2 nuevas parejas dejaron de ser las nuevas parejas para un siguiente rompimiento. Y no estoy diciendo que en estricto sentido estar casados o separados sea algo malo o bueno en sí. Depende, por supuesto, la calidad de la relación, el respeto y toda una serie de factores. Pero aquí lo que quiero apuntar es que la estructura psíquica de esta pequeña dio lugar a una profunda inseguridad, a una profunda agresión hacia sí misma, desde donde reporta: si mamá y papá no pudieron estar juntos, es que yo no los pude mantener juntos. Obviamente esto no lo dice una niña de 2 años, lo dice una mujer de más de 30 años. Obviamente no estoy diciendo que todos lo tengan que decir. Es lo que elabora después de todo ese tiempo. Entonces yo no soy suficientemente buena, valiosa, capaz, merecedora de amor. ¿Por qué? Porque me van a abandonar. Pero es normal que me abandonen. ¿Por qué? Porque no valgo. Así que, décadas después, esta otrora pequeña quiere establecer relaciones, pero siempre hay una
utilizando una metáfora budista, siempre hay una flecha clavada allí. ¿Por qué? Porque en este interior, en esta parte de persona, está el conflicto de no sentirse valioso, no sentirse capaz, no sentirse digna de ser amada, y por otro lado está la necesidad de serlo. Entonces, en la personalidad, en la parte compensatoria, es una persona que quiere agradar demasiado, tolera mentiras, tolera faltas de respeto o, digámoslo así, violencia verbal y en ocasiones hasta física o violencia cognitiva. Y está este conflicto, quiero tener a alguien, no quiero que me dejen, pero no valgo. Y es allí desde donde ya la personalidad busca compensar, encontrar a alguien a toda costa, la imposibilidad de estar sola, que puede ser cualquier ser humano, y ese no poder estar sola o solo es parte de ese conflicto, de esa, llamémosla así, guerra civil. Desde esta perspectiva se vuelve prudente que comencemos a generar herramientas para poder trabajar con los diferentes niveles de conflicto y por supuesto vamos a proponerlo. Pero esta es la parte de drishti, de comprensión. La meditación nos va a ayudar a estas herramientas y tal como lo vemos incluso en terapia o en un estudio serio de psicología budista, para lo cual les recomiendo estudiar el diplomado de psicología budista de Centro Himalaya, lo pueden tomar enteramente en línea. Toda la información también está en centrohimalaya.com. Todo trabajo interno, serio, amoroso, eventualmente te lleva a charilla, un cambio de conducta. Lo que mencioné, partimos de la comprensión, ya que generamos una comprensión de cómo funciona la mente, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entramos también ya en un proceso de aplicación de campo, de aplicación metodológica o de laboratorio, si ustedes gustan, que es el laboratorio de nuestra mente, para que eventualmente podamos ver resultados en nuestra conducta, pero no es, como muy a menudo ocurre, una conducta exteriorizada donde en muchas ocasiones aproximaciones religiosas, no estoy diciendo que todas las aproximaciones religiosas lo sean, pero cuando es materialismo espiritual, cuando los procesos terapéuticos son algo así como solo repite frases y escucha a tu coach, en lugar de hacer realmente un proceso interno, es allí donde lo que nada más se busca cambiar es tu personalidad y nada más se da una barnizada, aunque suene a pleonasmo, externa, y debajo se queda todo este conflicto, esta guerra civil, porque no se trata la vida meramente de si crees en ti o si no crees en ti, si eres una persona permisiva o asertiva. No se trata de frasecitas como no tomes un no como respuesta, no te des por vencida. Por supuesto, es importante, claro, tenerse confianza. No se trata meramente de decir om, ¿verdad? Claro que cuando se dice om e incluso se practica una cierta meditación o incluso ritual, es válido, pero ya hay todo un contexto detrás, como el contexto de la comprensión. Entramos en esta meditación, que es esta exploración sin garantías para recuperarnos a nosotros más que buscar el más allá para que nos salven más acá. Y a partir de allí hay un genuino cambio de conducta, donde no todo el éxito significa antes no creía en mí, no tenía dinero y ahora creo en mí y tengo empresas.
muy bien, puedes tener empresas, pero puedes ser la persona más desconectada. Puedes tener recursos, puedes tener éxito social, éxito intelectual, y sin embargo, tu parte interior no ha sanado. Por eso se puede también afirmar con cierta soltura que el budismo tiene una aproximación científica. ¿Por qué? Porque hay diferentes propuestas teóricas, hay diferentes metodologías, luego hay una aplicación de campo o de laboratorio, que es lo práctico, lo meditativo, y hay una comprobación de datos. Hay una manera de cotejar el proceso que podamos tener. Y eso se vuelve sumamente útil. ¿Por qué? Porque si nos dicen, mire usted, apriete la mano y ahora visualice una luz y nada más con eso siéntase conectado, ciertamente nos puede relajar y nos puede traer un estado momentáneo de paz, pero eso no nos ha procurado necesariamente las herramientas para sanar ese conflicto interno, sanar esas fuerzas opositoras, ese conflicto mencionado por incontables pensadores desde los griegos, pero puesto en perspectiva de manera sucinta con la estructura de la personalidad, con nuestro inconsciente, preconsciente y el consciente planteado también en el psicoanálisis, lo cual lo que acá nos debe de decir o nos debe de traer a la reflexión es que lo que sentimos de manera externa, que lo que vivimos de manera externa, que las decisiones que tomamos tienen más que ver con un mundo interior que necesita sanar o necesita ser sentido, que meramente tener una resolución externa. Recuerden que mucho de lo cual o mucho por lo cual nos quejamos del mundo y mucho de lo cual anhelamos del mundo no es realmente lo que anhelamos, no es realmente el problema de lo cual nos quejamos, como más, eso es personalidad, como más bien hay detrás un conflicto, hay esa guerra civil, vuelvo a la metáfora, interna que necesita ser escuchada. Oiga, ¿y usted por qué se siente tan mal? No, es que, mire, pues no he conseguido empleo, no encuentro la pareja adecuada, con esto de la pandemia y con estos conflictos, ¿usted cómo quiere que yo sea feliz? Y que por supuesto hay una gran importancia en el mundo externo, somos seres multifactoriales, ciertamente los desafíos y las pérdidas humanas y estancamiento económico no es poca cosa, pero lo que también es importante ver, y esto lo mencioné en la entrega anterior, sobre cómo incluso prisioneras y prisioneros en los campos de concentración nazis, viviendo las experiencias más insoportables e inhumanas, que ciertamente murieron millones, como lo sabemos, aquellos que lograron sobrevivir reportan que ellos se aferraron a un sentido de vida aunque no supieran cuál era. De alguna manera se ciñeron, se aferraron a una bondad que, aunque la pudieran ver externa, lo cual es respetable, habría una bondad interna desde donde ellos pertenecían y se pertenecían a sí mismos. Dicho todo esto, vamos a entrar a una propuesta para sanar esta
parte interna, esta parte del conflicto interior, como una propuesta metodológica para ir percatándonos de cómo trabajar más con nuestra persona y no obsesionarnos tanto con la personalidad. Así que el primer punto, sin más, es escepticismo. Escepticismo es una palabra elegante para decir dudar. Dudar, y aquí dudar me refiero a no tomarse demasiado en serio. Duda de todos tus pensamientos incesantes, pesimistas, ansiosos. Como vemos, las personas que muy a menudo sufren de ataques de pánico, ataques de nervios, son personas bastante cabales, bastante asentadas, bastante lógicas, pudiéramos decir. Pero cuando uno toma todo demasiado en serio, demasiado sólido, y empieza, como dicen hoy en día, los jóvenes dicen, empiezan a futurear, empiezan a pensar, pero esto es real, y el mundo y la situación comienzan a encontrarse en ataques de pánico, a generar ataques de nervios. ¿Por qué? Porque esa guerra civil llegó a un momento de destrucción total. Llega un momento desde donde se enferman nuestros nervios, se enferman nuestras emociones, se enferma nuestro tallo cerebral vinculado a la respiración. Por eso muy a menudo se dice, oiga, respire. No, pero es que esto, respire. Respiración, es decir, los pulmones. Por otro lado, también la parte suprarrenal, esto es una parte muy importante vinculada a los riñones y el filtro que representan los riñones en el cuerpo. Y adicionalmente es en el área de las suprarrenales donde generamos de esa glándula cortisol, adrenalina y todos estas hormonas llamadas del estrés, epinefrina. También tienen que ver con el ritmo cardíaco. De tal manera que cuando nos tomamos demasiado en serio y cuando no vemos estas salidas, muy a menudo debemos de ser escépticos. No tomar demasiado en serio, como también se diría en una frase, oiga, tómese unas vacaciones. Oiga, mire, ya deje de ver tantas películas de arte donde la realidad es como muy cruda, y ¿por qué no ve algo más relajado, más inverosímil, más... ¿Por qué no sale a caminar? ¿Por qué no incluso aprende a reírse más? Hay incluso esas terapias que se llaman risoterapia. ¿Por qué? Porque mediante también la risa soltamos esas estructuras tan rígidas que nos juzgan. El no tomarnos demasiado en serio es una propuesta muy budista. Generar también la posibilidad de mirarnos, como se dice, no nada más con escepticismo, sino como si fuéramos ilusorios. Como si también la realidad fuera ilusoria. No significa que no tengamos responsabilidades, pero que las cosas cambian y que también uno se puede equivocar, que las personas también se equivocan, que nada está escrito sobre piedra y que tampoco necesariamente se trata de ser todo lo que te dicen los medios de comunicación para sentirte exitosa, para sentirte
una persona perfecta. Simplemente no puedes seguir a los personajes que salen en las películas, porque ni los mismos actores que salen en esas películas tienen vidas sanas. De hecho, es como un gran conflicto que tienen en muchas ocasiones los influencers, al igual que actores, actrices, pero me voy a ir un poco a lo clásico, pero esto sucede con influencers, personas que suben una foto en traje de baño y de pronto tienen 5 millones de vistas. Es el síndrome Marilyn Monroe, este símbolo sexual, si recordamos, de los años 60, que ella reporta tener un profundo temor a ser menos de lo que la gente habría construido sobre ella. Así que siempre se tapaba, siempre fuera de la prensa, nunca quería salir imperfecta, siempre tenía que salir en glamour, bella, el símbolo sexual. No que no lo haya sido, pero es esta dicotomía en el síndrome Marilyn Monroe de personalidad versus persona. ¿Por qué no me quieren ver por lo que soy? Busco toda mi vida esa fama para ya más tarde estar harto del paparazzi, estar harto y salir con estos anteojos, estos lentes de sol y tapándome, pero es que ya no soporto toda la atención que había soñado tener. Pero al final del día, ni eso compensa el profundo abandono que siento por mí mismo. Así que escepticismo es muy importante. Duda de lo que tú creas es el sentido de la existencia. Mira 20 años atrás cuál era tu propósito de vida. Mira 30 años atrás, si es que tienes esa edad, o más edad para recordarlo, o si no tu vida anterior. Mira cuántas veces has cambiado de objetivos, de sistema de creencias, de amistades, de vínculos amorosos. Así que no se trata de seguirte juzgando, se trata de ser un poco más flexible. 2. Si el primero es dudar, escepticismo, el segundo se llama asumir. Y cuando asumamos significa hacernos responsables. Y aquí hay varias frases muy importantes que son un poco contundentes. Tus miedos son tú mismo. Tus adversarios, enemigos, son tú mismo. Tu dolor eres tú mismo. Tu sanar eres tú mismo. Y no meramente son 4 frases. Pero este segundo punto, para sanar la persona, es porque en la personalidad podríamos estar peleando con todo tipo de adversarios, ideológicos, laborales, conyugales. En tu personalidad pudieras decir, es que está horrible la realidad, cuánto miedo tengo, que es un miedo a ti mismo. Si te preguntas por qué no has hecho tantas cosas, es por un miedo a ti mismo. Así que este segundo punto, asumir, se vuelve muy importante, que va también de la mano del escepticismo, de dudar. Así que dudar, asumir responsabilidad, que
aquello de lo cual tememos y aquello de lo cual no toleramos tiene un eco, o mejor dicho, tiene un emisor dentro de nosotros que está mirando hacia adentro. Pero como es tan intolerable, lo miramos hacia afuera y nos hacemos personas que nos volvemos intolerantes, nos volvemos deshonestos, nos volvemos agresivos, nos volvemos adictos, nos volvemos las personas de las excusas. ¿Por qué? Porque ese es el eco de la emisión interna, desde donde asumir se vuelve importante. 3. Respirar. ¿Y por qué agregar respirar aquí? ¿Por qué? Porque respirar te conecta a ti mismo. La respiración es eminentemente el acto que más nos conecta a la vida, pero al mismo tiempo nos conecta a nuestros pensamientos. Por lo que el entrenarnos en la respiración se vuelve sumamente importante. Vamos a tener una entrega en las plataformas de Centro Himalaya, donde entrenemos en diversos ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque el respirar es un acto tanto fisiológico, pero también es un acto que te conecta a los niveles sutiles de la mente y muy sutiles de la mente. Es mediante la respiración que nosotros incluso podemos purificar emociones, purificar aquello, si seguimos la psicología budista, incluso karma. Es también mediante la respiración, por supuesto, acompañado por muchas otras herramientas, no es, oiga, solo respire. Y con un marco teórico sólido que podemos también entrar en un estado de equilibrio. Y esta respiración también nos va a conectar al siguiente punto, que es meditar. Mientras que las personas consideran en sí mismo la respiración una meditación, aquí la distingo. ¿Por qué? Porque en la meditación vamos a enfocarnos y trabajar en varios aspectos para sanar persona y personalidad. En este contexto, la primera parte es una meditación desde donde le llamamos meditación amorosa, meditación de amor bondadoso que incluye la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Y aquí ya hemos trabajado en este tipo de meditaciones. Pueden buscar la meditación en los mismos canales de Centro Himalaya, que se llama Tonglen, dar y recibir. Otra meditación que se llama disculpar a ti mismo, al igual que es el tema de una entrega. Meditar para disculpar tu existencia. Y este tipo de meditaciones es una desde donde, sin demasiada teoría, vas a entrar en un estado de aceptación, en un estado de complicidad contigo mismo, en un estado de claridad. Y esto nos lleva a también meditaciones que se enfocan en este mismo tenor con frases. Y mientras meditas, y vamos a hacer este ejercicio si contamos con el tiempo, vamos a usar frases como: yo no soy ese dolor, soy lo que está consciente de ese dolor.
me tengo a mí mismo. Frases como, esta vida es un viaje para descubrirme. Frases como, la vida es un viaje para dar amor primero a mí mismo y luego a los demás. Y en términos de conflictos, podemos en meditaciones, y vamos a hacer algunos ejercicios en esta entrega y en otras, la frustración que siento es oportunidad. El resentimiento que tengo se va a volver un aprendizaje amoroso. En lugar de decir, es que me hicieron esto, es que actuaron esto, me quitaron esto, es que yo esperaba, un aprendizaje para recuperarte. El rencor lo voy a transformar en compasión. El deseo obsesivo lo voy a transformar en contentamiento y satisfacción de mí mismo. El abandono que constantemente hago, o este constante abandono de mí, o el abandono que siento, lo voy a transformar en acompañarme a mí mismo. Así que este tipo de meditaciones con frases, con una temática dirigida, ayuda a sanar también, fortalece en esta guerra civil. No le das fuerza para seguir peleando contra ti mismo, sino comienzas a acomodar aquello que te duele, pero ya con elementos que puedan también sanarlo. Heridas abiertas que puedan cerrar aunque queden cicatrices. Y el segundo aspecto de la meditación es aquello que nos va a llevar a algo más sutil, algo que vemos en nuestra certificación de mindfulness, a la cual pueden entrar en cualquier momento. Como les digo, son enteramente en línea estos cursos. Hay ejercicios meditativos, hay reflexiones muy importantes. Y como les menciono, toda la información está en centrohimalaya.com. También hay correos electrónicos y hay toda la información. ¿Por qué? Porque uno se regala herramientas más que meramente aprender algo teórico. Es algo teórico, meditativo, para crear un cambio genuino. Bien, así que vamos a hacer una meditación para tocar todos estos puntos de manera breve. No los vamos a abarcar con tanto detalle. Como les digo, estas frases no son las únicas. Pueden ustedes también entrar en formular sus propias frases, integrar frases que puedan leer, pero algo que sí tenga que ver con ustedes. Bien, nos sentamos cómodamente y observamos nuestra respiración con curiosidad, sin juzgar. Imaginen cómo se expanden sus pulmones y cómo se contraen al sacar el aire. Esta meditación para sanar nuestro mundo interno se enfoca en el primer punto, que es dudar del incesante flujo de pensamientos y emociones. Dudar de los miedos, dudar de todas esas necesidades
resentimientos. Comienza a convertirte en un observador que decide qué pensamiento y qué emoción es la que quiere tomar en lugar de ser tomado por todas las emociones, por todos los pensamientos. Empezamos a tomar las riendas de nuestra mente como si la mente fuera un caballo que corre sin dirección, agitada vertiginosamente, y decimos: quiero ahora que tomes este camino. Y comenzamos a domar a este caballo de la mente. Que llegan a todos los humanos pensamientos depresivos, pensamientos de agresión a uno mismo o de decepción hacia el mundo o hacia uno. Y nosotros decidimos si alimentar esos pensamientos o no. Así que siempre con las riendas de la mente generamos la determinación de dudar de todo lo que pensamos y sentimos. Afirmamos ya no estar o no ser controlados por todo lo que ocurre. Segundo punto, asumir. Asumimos responsabilidad en lugar de transferir responsabilidad. El dolor que siento es mi habilidad para responder. Esto es mi responsabilidad, sanarlo. Los adversarios o enemigos que creo tener afuera son yo mismo. Los miedos que siento que yacen allá afuera son yo misma. El rencor que siento sobre circunstancias, eventos o personas son yo mismo. Aquello que me restringe, aquello que me limita, son mis limitaciones interiores. En este momento asumo la habilidad de responder, la responsabilidad de encontrar primero mi libertad interior para luego reconocerla afuera. Tercer punto, respirar. Brevemente vamos a inhalar y sostener el aire dentro, sostenerlo unos momentos, exhalamos lentamente y cuando saquemos el aire, no inhalamos, sino que sostenemos afuera sin tomar aire por unos instantes. Y una vez más continuamos en estos ciclos de respiración. Inhalar lentamente, sostener adentro unos instantes, exhalar. Y al exhalar no tomamos aire inmediatamente, sino que sostenemos también por unos momentos.
Y mientras hacemos este ejercicio, hacemos consciente que estamos vivos. Hacemos consciente que estamos conscientes. Y hacemos consciente que solo nosotros podemos sanarnos. Finalmente inhalamos profundamente. Sostenemos el aire. Levantamos las manos, las juntamos sobre nuestra cabeza y mientras bajamos las manos exhalamos. Siguiente punto, meditar. Vamos a meditar con las frases: yo no soy mi dolor, soy lo que está consciente de ese dolor. Yo no soy mis conflictos, soy lo que va a resolver esos conflictos. Yo no soy mis limitaciones, soy quien está consciente de aquello más allá de estos límites. Yo no soy la frustración, soy la oportunidad. Yo no soy los resentimientos, soy quien aprende de esas experiencias. Yo no soy la experiencia de abandono, sino la experiencia de acompañamiento. Yo no soy el rencor, soy la compasión. Y para concluir, mantenemos nuestra mente en presencia, sin traer ningún pensamiento, solo estando consciente del presente, imaginando que su estar consciente es una awareness, es un estar en presencia cada vez más amplia, como si creciera una esfera cada vez más grande desde nuestro cuerpo al tamaño de su casa, al tamaño de su ciudad o población, al tamaño de su país. Crece este awareness al tamaño del planeta, del sistema solar, de la galaxia, ahora de miles de millones de galaxias, estrellas, cuasares, pulsares, ahora el universo completo. Y ahora ese universo es pequeño comparado con el tamaño del espacio. Y mantienen a su mente creciendo en ese estar consciente. Sin juzgar, sin analizar.
Gracias, nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.